Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, complacido de estar hoy acá, esta iniciativa de la Universidad de la Gran Colombia, en manos de su decano, en este caso, quien efectuó toda esta iniciativa, el doctor Ricardo Mejía. Fuerte abrazo, doctor Mejías, igualmente a aquellos colegas profesores que ya intervinieron y que intervendrán, mi más afectuoso saludo. Hago extensivo estos saludos asimismo de nuestro rector, el doctor Juan Pedro Pereira Medina, de la Universidad Yacambú, atento del tema que vamos a tocar el día de hoy. Para esto traje una presentación que la vamos a compartir acá para ilustrar un poco de la situación o de la llegada del COVID-19 a nuestro país, a Venezuela. Impacto del COVID-19 en las economías de la región, caso Venezuela. Yo no diría el impacto, yo le diría cómo llega el COVID-2019 al actual estado de economía en que se encuentra nuestro país. Como es bien sabido por todos ustedes, Venezuela atraviesa por un colapso económico que no tiene precedente tanto en la historia venezolana y quizás en comparación a otros países de Latinoamérica, sin precedente. Un país caracterizado por ser un país rico durante los años 80 y 90, en este momento está sujeto a fuertes vaivenes en su economía. Eso se traduce en el tamaño actual de la misma, en el cual nuestra economía actualmente es de un 30% en comparación con la que era el tamaño de nuestra economía en el año 2013. Para esto, a ilustrarlo mejor, traje por acá unos indicadores por parte de organismos mundiales que se encargan de trabajar y analizar este tipo de indicadores. En este caso, como podemos observar, las Naciones Unidas durante el 2019 indicó una proyección de menos 25,5% a nuestro Producto Interno Bruto. La CEPAL en este caso obtuvo un indicador del menos 14% del Producto Interno Bruto durante el 2019. Por otro lado, y las proyecciones efectuadas por el Fondo Monetario Internacional, observamos esta variación de un menos 35% en el 2019 y un menos 10% en lo que va del 2020. Creo particularmente que el Fondo Monetario Internacional se va a quedar corto con esta proyección efectuada. Dentro de lo que es el contexto y las vulnerabilidades que presenta nuestro país, se presenta lo siguiente. El principal producto de exportación, como bien ustedes saben, de Venezuela es el petróleo. Por lo tanto, cualquier variación en el precio de este commodity tiene un impacto importante en las ya disminuidas exportaciones. En este momento, el COVID-2019 llega hace unos meses a nuestro país, al momento en que la Organización Mundial de la Salud lo declara como pandemia, y nuestra economía, nuestro precio del principal commodity de nuestra fuente de ingreso de divisas a Venezuela, el petróleo, por decisiones de carácter gubernamental en algunos casos, por la falta de inversión por otra, nuestro petróleo, nuestra producción petrolera ha caído a niveles históricos. Y se los describo de la siguiente, los ilustro de la siguiente manera. Para el año 1999, el petróleo venezolano o la producción de petróleo venezolano ascendía a prácticamente 3 millones de barriles diarios. Hoy, en el 2020, nuestro petróleo se encuentra alrededor de 1 millón de barriles diarios. Observen esta diferencia. Las proyecciones actuales para el precio del petróleo podrían poner el precio de las exportaciones venezolanas por debajo de su costo operacional.
como es bien sabido, durante los últimos días, y sobre todo con la llegada del COVID-19 a América Latina y el resto del mundo, por supuesto, ha hecho que la actividad económica disminuya, y esta disminución de la actividad económica ha incidido en los precios del petróleo por el bajo consumo que actualmente obtienen los principales países importadores. Esta situación deja sin muchos recursos, sin recursos suficientes a nuestro país para dar una respuesta satisfactoria a nuestros ciudadanos en relación a los embates del COVID-19. A nivel de comercio, China era uno de los principales destinos de exportaciones petroleras venezolanas como parte del esquema de repago de deuda establecido entre estos dos países. Estos dogmas ideológicos de nuestros comerciantes han hecho que China sustituya a nuestros principales aliados comerciales, tales como los Estados Unidos y Colombia. En este caso se proyecta solo China como aquel país encargado de suministrar recursos a Venezuela, divisa a través de préstamos, de empréstitos, y nosotros pagamos con petróleo. Ahora bien, a nivel de los precios actualmente, imagínense la situación o las obligaciones que todavía mantiene Venezuela con China. Así también tenemos que la información disponible sobre las importaciones chinas desde Venezuela refleja montos de menos 100 millones. Por otro lado, debido a las sanciones, les recuerdo que estas sanciones se ha generalizado con el uso de estas sanciones impuestas por los Estados Unidos, que no ha sido a la República de Venezuela, sino a funcionarios, a personas naturales que en este momento ejercen puestos en el gobierno y que tienen la capacidad de endeudar a la República. No es con la República, es con personas naturales. Y China, vuelvo y le repito, por estos dogmas, se ha convertido en el principal socio comercial, con importaciones procedentes de ese país que se duplican desde el cuarto trimestre de 2018 al cuarto trimestre 2019. En relación a los mercados financieros, Venezuela actualmente no cuenta acceso con mercado financiero. Hace algunos meses renuncia Venezuela de su posición dentro de su actividad en el Fondo Monetario Internacional, y a la llegada de este COVID-2019 se solicitan recursos financieros a un organismo en el cual hace algunos meses se había renunciado su participación en el Fondo Monetario Internacional. Parece paradójico, ¿cierto? Otros impactos que va a traer este COVID-19 a nuestra alicaída economía ha sido el siguiente: el cierre de las fronteras con Colombia, en el cual reduce la disponibilidad de bienes y de divisas, debido a que una proporción sustancial de remesas proceden de Colombia. Aún más, la disponibilidad de combustible para el transporte interno en Venezuela, afectando más el sector económico. Otra fuente de vulnerabilidades que tiene la economía venezolana frente a la pandemia es el caso de flujo de migrantes, que puede aumentar en caso que se intensifique el brote de COVID-19 con un impacto sustancial en los países vecinos. Ahora bien, fíjense, esto es lo tomé yo del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, hemos observado un efecto contrario, en el sentido que a la llegada de este COVID, Venezuela, por algún tipo de circunstancia, no ha sido tan afectada tan gravemente como sus vecinos, y hemos tenido más bien regreso de nuestros compatriotas hacia Venezuela. La disminución de la actividad económica en los países receptores puede reducir las remesas del país, empeorando la situación económica. Y asimismo, como otras fuentes de vulnerabilidad, tenemos la escasez de combustible para el servicio de transporte
puede causar confrontaciones como ya están ocurriendo en el interior de nuestro país. En la actualidad, el día de hoy, Venezuela no cuenta con combustible para la movilización de sus ciudadanos. Se han establecido ciertas medidas para mitigar el impacto del COVID-19 en la economía venezolana. En este caso, el gobierno nacional ha prohibido los despidos hasta el final del 2020, el despido de sus trabajadores por parte de las empresas que hacen vida en nuestro país. Se congelan los pagos de renta para hogares y comercios por 6 meses. Se estableció un plan de inversión en el sector agrícola para garantizar la provisión de bienes para los programas sociales. Se han efectuado transferencias especiales a trabajadores formales e informales por el orden de los 6.000 millones de bolívares. Se ha dado un esquema de garantía especial para las pymes, ciertas ayudas, que por cierto estas ayudas están orientadas a ciertas pymes y no a la globalidad. Adicionalmente a estas medidas, se anuncia la reducción del encaje marginal para nuevos depósitos del 100% al 93% y la excepción del pago de impuestos sobre la renta para las personas físicas en este año fiscal. Quiero brevemente describir que con la llegada o antes de la llegada del COVID-19, los depósitos bancarios o el nivel del encaje legal de los depósitos del sistema bancario venezolano era del 100%, lo que imposibilita al sistema financiero del país otorgar préstamos a personas naturales y jurídicas para efectuar inversiones. En este caso lo que se hizo fue una disminución de carácter marginal de un 7% de este indicador. Expectativas que presenta el año 2020 con base a estas cifras. Se extienden las sanciones de Estados Unidos, vuelvo y le repito, las sanciones no es a la República, sino a ciertas personas naturales que tienen cargos de toma de decisiones en el gobierno, y esta situación por supuesto continuará afectando la cantidad de precios, los precios que el gobierno obtiene por la producción de petróleo. La tendencia en la baja de los precios entonces continuará durante este 2020 y quizás más allá. También observamos una disminución de los precios internacionales del petróleo debido a la menor actividad económica. Estas dos últimas expectativas se orientan directamente a nuestro commodity principal, nuestro producto de exportación por excelencia, y el que ofrece los recursos suficientes a la economía venezolana para poder dar respuesta satisfactoria acerca de la pandemia. Ya lo habíamos indicado brevemente al inicio de nuestra exposición. Asimismo, dentro de estas expectativas habrá un impacto en la oferta de las disrupciones en la actividad económica impuestas para mitigar los impactos del COVID-19. En este orden de ideas, es importante entonces hacer un seguimiento a este impacto de estas medidas que tomará el gobierno, si serán favorables o no para la ya alicaída economía venezolana. Señores, luego de haber expresado o haber ilustrado, descrito lo que es la situación actual de Venezuela ante el COVID-2019, observo que particularmente califico que el futuro de nuestra economía es inédito por las variables que actualmente se manejan. Estamos en pleno auge de este COVID-19 y el impacto que ha tenido en nuestras variables macroeconómicas y los indicadores ha sido terrible, por así decirlo. En este sentido,
no veo esperanza al corto plazo de una recuperación, adicionándole al factor político que ha traído consigo de que la economía venezolana venga debilitándose de una manera tal que es inédito en la región latinoamericana y quizás mundial la realidad económica venezolana. De aquí le doy las gracias por este breve comentario, esta breve ilustración que dimos acerca de la situación económica venezolana y la llegada del COVID-19. Quedo para ustedes para el ciclo de preguntas y respuestas que cuando tengan a bien se iniciará. Muchísimas gracias por su atención.